vamos a ver cómo cerró el dólar en la cotización del dólar blue. Una mínima suba de 0,51, es decir, cerró de manera estable en 995 pesos. En el marco de mercados que están siguiendo con expectativa lo que ocurre con la economía en la gestión Milei. Pero además de lo que pasa con los mercados, la economía doméstica, los números de la vida cotidiana generan muchísima preocupación en las familias. Vamos a hablar de todo esto con Jorge Ingaramo, el economista que está en contacto con Telefe Noticias. Gracias, Jorge, por conectarse con nosotros. Gracias por llamar, buenas noches. Bueno, primero esto que veíamos, ¿no? Lo que tiene que ver con el dólar, los mercados y demás, ¿cómo están respondiendo a esta catarata de novedades que está habiendo en la economía argentina? Bueno, no es una respuesta muy favorable porque no ven el paquete completo y no están seguros de que el DNU sea de aplicación, digamos, ¿no? Ya de aplicación efectiva, porque falta todo el procedimiento del tratamiento de la bicameral. Y además la eventual judicialización de algunas de los artículos. Además el mercado no puede estar tan contento. El dólar tenía que haber bajado un poco más, el riesgo país tenía que haber bajado un poco más, ya que se produjo una mega devaluación muy importante del tipo de cambio digamos, hubo un aumento muy fuerte del precio del dólar, un aumento muy fuerte y muy rápido del precio de los combustibles, un aumento muy fuerte de la carne. No hubo una buena reunión del presidente con las provincias por el tema de impuestos a las ganancias y con participación de impuesto al cheque. Y además hubo anuncio de más impuestos, cosa que no estaba consistente con lo que había dicho Milei. Por ejemplo, los derechos de exportación, por ejemplo, la tasa del impuesto país sobre el dólar de importación. Así que, y además, está toda la duda. Esta noche creo que sale el DNU sobre eliminación de los contratos desde el 1 de enero del 23 a la fecha en el sector público nacional. Y además, la semana que viene todavía falta mandar la parte que tiene que pasar irremediablemente dado por la Constitución, tiene que pasar por el Congreso, que es la parte tributaria, la parte penal y la parte de costo electoral o de sistema electoral o etcétera. O sea que no veo que uno pueda tomar ya una opinión definitiva sobre todo el paquete, ¿no? Bien. Y el paquete no está completo. Así es. Bueno, y viendo todo esto, ¿no? Que todavía no se sabe de qué manera puede prosperar en el Congreso, si la justicia puede llegar a frenar estas medidas y demás, ¿hasta dónde se puede prever que se va a mantener la aceleración de la inflación? Que parece, no tiene techo hasta ahora. Bueno, pero como se vio en el caso de la carne, el techo lo pone el consumidor que puede comprar. Yo creo que me parece que eso es bastante relativo eso. Ellos están tratando de limpiar las LELIQs y reemplazar las LELIQs, y que es el factor de creación de expectativas inflacionarias más importante, sobre todo en la opinión de Milei. Yo no comparto demasiado esa idea, pero no importa. Ellos están tratando de cambiar las LELIQs por bonos del Tesoro Nacional, que los pague el Tesoro Nacional, con lo cual sanear el Banco Central, y evidentemente no quieren emitir, aunque van a tener que hacerlo inevitablemente, porque no sé cómo van a pagar los aguinaldos a fin de año. Pero bueno, esperemos que después de los costos inevitables del fin de año, que siempre son... Porque el déficit fiscal en Argentina siempre fue bastante manejable en los 10 meses del año donde no se paga el aguinaldo. Cuando se paga el aguinaldo, dado que el gasto jubilatorio y el gasto de salario son prácticamente el 60% del gasto nacional, bueno, ahí estalla todo. Así que, pero bueno, yo creo que las medidas que han tomado van en el sentido de crear competencia, crear, todo el decreto de desregulación en la parte económica. Ya sé que afecta al turismo o a los automotores o al tránsito automotor, como recién se veía, pero digamos en la parte económica, eliminar la ley de alquileres, eliminar la ley de abastecimiento, eliminar las restricciones cuantitativas en azúcar, yerba mate y en vino, permitir en los libros la libertad de contratación y usar al Código Civil como supletorio.
transitorio y permitir los contratos en moneda extranjera y asegurarse de que se cumplen en la moneda en que fueron pactados. Todo eso ayuda a que haya más competencia y que haya mucha más mejora en la formación de precios, ¿no? O sea, había leyes que eran realmente terribles, como la ley de abastecimiento, que es una espada de Damocles sobre cualquier productor y que le daba una discrecionalidad al Estado que impedía las inversiones, ¿no? Ahora falta ver si las inversiones van a venir por el blanqueo, falta ver, el blanqueo va a ir la semana que viene. Caputo dijo que iba a ser completamente amplio y que iba a tener un costo de 5% si uno sacaba los dólares blanqueados del banco y los quería invertir. Y eso es un costo bastante bajo, va a permitir inversiones que no se hubieran realizado de otra manera. Y falta el paquete tributario, definir exactamente cómo va a ser la situación con el impuesto a la ganancia, ¿no? Porque ya dijo Milei que el impuesto al cheque no se va a coparticipar. Algunas cuestiones cuando se regulan o se liberan, por ejemplo, los combustibles, que no paran de subir, ¿hasta dónde pueden llegar? Porque ese, por ejemplo, es un elemento que ha aumentado una barbaridad y parece seguir subiendo indefinidamente. ¿Cuándo se alcanza el techo? ¿Cuándo empieza a frenar cuestiones como esta que son tan cruciales para la economía? Bueno, el combustible no está regulado, ni tampoco está desregulado. El precio del combustible lo fijan los proveedores. Claro, pero no hay, y además no hay más acuerdos para que no suban, como venía ocurriendo hasta hace poco tiempo. Entonces, parece seguir sin techo un elemento como este, que es tan importante y que impacta tanto en el resto de la economía. Bueno, yo si hubiera sido el gobierno, no hubiera permitido un aumento tan extraordinario de los combustibles en tan poco tiempo. Yo lo hubiera hecho en 3 veces, digamos, y ir acomodando la situación, ¿no? Para no dar la sensación de que uno está haciendo un rodrigazo, claro, y encima sobre el llovido mojado después del rodrigazo le manda el decreto de regulación. O sea, es medio como mucho. Sí. Digamos, la pava ya tenía la tapa volando con el mini rodrigazo que se mandaron, subiendo el tipo de cambio y subiendo el precio de los combustibles, y encima le mandaron a la tapa caliente de la pava, le mandaron todavía el decreto de regulación. Que el espíritu del decreto de regulación no está mal. Hay cosas que se podían haber hecho perfectamente por ley y mandarla en la sesión extraordinaria, como por ejemplo el permiso para los contratos en dólares o en moneda extranjera. Claro. Eso me parece que si lo mandaban por ley pasaba por el Congreso. Pero hay cosas, y además hay cosas que son completamente innecesarias. Por ejemplo, lo del fútbol, que la verdad yo no entiendo mucho de fútbol, pero no veo por qué tiene que estar eso. En cualquier caso, no era tan urgente una cuestión como esa, seguramente. No, de ninguna manera era urgente y evidentemente obedece a razones que no tienen que ver con la buena organización de la economía. Jorge, no va a cambiar mucho, no va a cambiar mucho que haya sociedades anónimas en el fútbol. Sí va a cambiar que se puedan transformar las empresas estatales y faltan los fideicomisos que no fueron contemplados en el decreto. Los fideicomisos que hay varios dando vuelta, que son casi incontrolables para las finanzas públicas. Bueno, con eso hacer bien el paquete y tratar de que funcione bien. Y además resolver el gran problema que tienen con la deuda de los importadores en dólares, ¿no? Que empieza una licitación el martes, del bono que se ha creado para poder pagarla en pesos, porque nadie tiene 50.000 millones de dólares para pagar en dólares la deuda en dólares que tienen los privados por importaciones y por servicios, ¿no? Jorge, como siempre, muchas gracias por esta disponibilidad con nosotros. Buenas noches. Gracias a ustedes por llamarme. Buenas noches.